Nos acomodamos un ratito, a ver, así también prestamos atención y los escuchamos a ellos, que han preparado su ponencia para seguir en esta Expo Cannabis que se está llevando aquí, Expo Cannabis y Cáñamo, en la ciudad de Resistencia. Bienvenidos entonces, amigos, Gastón Nielsen y Duilio Bax. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a la organización, a la Industria Cannabis, a la Confederación Canábica y a la Expo por darnos el espacio. Bueno, nosotros, tanto el doctor Duilio Bax como yo, Gastón Nielsen, vamos a estar presentando un poco lo que es los usos terapéuticos del cannabis y la importancia de un marco regulatorio también en lo que es la medicina canábica, ¿no? en la medicina veterinaria. Bueno, tuyo. Bueno, acá, ¿cómo les va a todos? Buenos días, buenas tardes a los que todavía no almorzaron. Bueno, nosotros en realidad pertenecemos a un grupo de veterinarios de Rosario, se llama VetCra. Acá estamos todos los integrantes, bueno, Gastón que está presente, Eliana, Natalia, Marcos, Piero y yo, que pertenecemos a lo que es veterinarios dedicados a la terapia canábica de Rosario. Arrancamos como grupo en el año 2019, cada uno venía trabajando por su cuenta, bueno, como nos ha pasado a todos, en forma clandestina, digamos, como podíamos, consiguiendo nuestros aceites, haciendo nuestros cultivos y demás. Y bueno, finalmente se hizo un congreso de veterinaria en Colombia, que fue el primer congreso de veterinaria internacional, en el cual nos convocaron, participamos y decidimos hacer un grupo que se fortaleciera y que nos permitiera, digamos, seguir avanzando. Bueno, acá tenemos fotos de nosotros, queríamos presentarnos nosotros como el grupo chico, pero finalmente empezamos a tener más contacto y relación con algunas otras organizaciones como AUPAC, que es la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Cannabis, para el abordaje del cannabis y otras drogas, que es de Rosario, que trabaja con lo que nosotros llamamos humanos, porque nosotros trabajamos con los animales no humanos. Y somos la pata veterinaria de AUPAC, este grupo de Rosario. Después empezamos a juntarnos un poco más, a hablarnos, nos empezamos a conocer entre los colegas y finalmente decidimos armar lo que se llama Veterinarios Canábicos Argentinos, que es un grupo nacional, un grupo maravilloso, realmente dentro de acá tenemos, bueno, algunos de los componentes. Empezamos trabajando en la pandemia, así que hicimos todo un trabajito por vía Zoom. Ese trabajo fue cobrando fuerza cada vez más. Para el Día del Animal. Para el Día del Animal fue que nos juntamos. Claro, para el Día del Animal hicimos toda una intervención en Instagram y en Facebook. Así que bueno, esto nos permitió poder vernos finalmente en la expo que se hizo en Buenos Aires, abrazarnos, tocarnos. Sinceramente es un grupo humano maravilloso, como todo lo que trae esta planta. Bueno, acá estamos ya un poco más felices y bueno, y cada vez desarrollando mucho más cosas como grupo. Cada uno estamos bastante divididos, digamos, en comisiones. Tenemos la comisión de educación e investigación, que también estamos trabajando con otros colegios de veterinarios, así que estamos dando charlas gratuitas para los colegios. Ya hicimos en el Colegio de Santa Fe, de Buenos Aires, se hizo Cuyo, con las provincias de Cuyo, ahora vamos a hacer Patagonia y el NOA. Así que bueno, este es el trabajo nuestro, lo que veníamos un poco a contarles hoy. Bueno, después de los fuertes testimonios que tuvimos, sinceramente, también nos vemos nosotros identificados en todo el trabajo que también han hecho otras agrupaciones y en todo lo que los pacientes y los tutores de nuestros pacientes atraviesan para llegar finalmente al tratamiento con cannabis. Entonces, básicamente lo que queremos contar rápidamente, porque el tiempo es corto, es cómo desde la planta y de todos los componentes de la planta llegamos a un paciente, a un animal,
que va a recibir todos los beneficios de todos los componentes de esa planta. Así que bueno, rápidamente vamos a contar, Gastón. Claro, sí, un poquitito cada uno. La idea, bueno, estamos en lo mismo, el cannabis en medicina veterinaria tiene las mismas patas que en la medicina humana, exactamente. Tenemos ciertas aristas que lo van a hacer características, o sea, más que nada en lo que es a la interpretación del sistema endocannabinoide y ciertas cuestiones que hacen a un efecto terapéutico distinto. Pero, bueno, en líneas generales, acá presentamos lo que ya seguramente muchos ya saben, que son los fitocannabinoides, lo que nos ofrece la planta, el THC, el CBD, el THCV, CBC, CBG, bueno, CBN, no nos queremos detener mucho en esto, son muchísimos los cannabinoides, a medida que se avanza se conocen más, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con lo que se puede traer a través de la planta. Particularmente, bueno, justamente, pasado tuyo. Ahí está. Dale. No, lo que estábamos hablando, lo que hablamos siempre, digamos, con los colegas, que el efecto séquito es un poco lo que necesita la sociedad y lo que estamos haciendo nosotros también dentro de lo que es veterinarios canábicos argentinos, que es que cada uno es importante como cada uno de los componentes que tiene la planta, flavonoides, fitocannabinoides y terpenos, pero que todos juntos se potencian para generar un efecto terapéutico muchísimo mayor de lo que genera cada uno por separado. Es por eso que estamos convencidos, porque lo probamos permanentemente en nuestra práctica diaria, que los aceites artesanales hechos con la planta completa son muchísimo más efectivos que los industriales hechos con un solo componente. Eso, digamos, no solamente se ve en medicina veterinaria, se ve también en medicina humana y será el gran desafío, digamos, para la industria, ¿no? De cómo generar, digamos, productos que tengan el beneficio que nos da la planta entera. Exactamente. Bueno, básicamente, en realidad este video es un poquitito para demostrar la forma de administración. Nosotros normalmente lo que más utiliza, si bien después lo vamos a hablar, es el formato del aceite, a través de una extracción con base de solvente, con alcohol tridestilado de la resina. Después las titulaciones son variables dependiendo de los datos cromatográficos, pero de alguna forma la facilidad de la administración, si bien depende de cada paciente, al hacer una dilución con aceite de oliva suele tener una buena prestación en ese momento. Acá es justamente un pacientito también de la agrupación que se lo fue filmado tomando el aceite justamente como para darlo como entrada a esa vía de administración. Este es Bronco, es un paciente que tiene un osteosarcoma inoperable en uno de sus miembros posteriores. Sinceramente los dueños vinieron a hacer la terapia con nosotros porque no querían que él atraviese ni por una amputación, porque es un perro que tiene bastantes problemas articulares a nivel de columna, entonces no sabíamos qué iba a pasar si en realidad le faltaba su miembro posterior y bueno, y no querían atravesar tampoco ningún tipo de quimioterapias. Después nosotros tenemos, que en algún momento ojalá podamos mostrárselo, todo un trabajo hecho con el caso de Bronco y teniendo un comparativo con los tratamientos convencionales. Y bueno, sinceramente el tratamiento digamos, básicamente con cannabis, ha hecho que Bronco, que llegó polimedicado con todos los analgésicos y antiinflamatorios que se imaginen, pudo, digamos, desarrollar su vida solamente con cannabis. Bueno, un poquitito para hablarle de los perfiles, o sea, los quimiotipos que nosotros utilizamos. Bueno, acá son datos cromatográficos, ahí en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario. Se cuenta con un equipo de cromatografía gaseosa, ¿sí? Esos son los datos que a nosotros nos otorga y de esta forma es como clasificamos los perfiles, no capaz en una base simplemente genética, sino más que nada cómo nos dan los resultados cromatográficos. Bueno, trabajamos con un perfil quimiotipo 1, con un gran porcentaje de THC. Ahí, por ejemplo, tomamos un ejemplo de una genética que es de maracuyá, particularmente. Este es un equilibrado, claro. Un quimiotipo 2. Quimiotipo 2 ahí vemos, no se ve muy bien, pero se ven los componentes básicos, que son con los que más nosotros, digamos, trabajamos actualmente.
Este tiene 1.51 y 1.12, creo que dice el THC. También son, digamos, este tipo de estudios son los que nosotros hacemos para preparar los aceites para nuestros pacientes. Exactamente. Y el perfil quimiotipo 3, que es el que tiene altas concentraciones de CBD, quizás aquí es donde, bueno, hay muchas diferencias en lo que fue el avance de la terapéutica en la medicina veterinaria. Principalmente al principio siempre se buscaba buscar perfiles de este tipo, donde haya mucha concentración de CBD con bajas concentraciones de THC. Hoy se sabe que el THC también en la medicina veterinaria favorece en un montón de patologías, ¿sí? Simplemente hay que saber cómo manejarlo y cómo tratarlo, cómo medicar y el uso de la microdosis también para que no tenga los efectos quizás adversos que son esperados. Sí, nosotros hacemos hincapié sobre todo en que todo el mundo utilice aceites conocidos, aceites cromatografiados, saber, tanto los médicos humanos como los médicos veterinarios, qué le estamos dando a nuestros pacientes, qué cantidad de miligramos por mililitro. Ya mucho el tema de los porcentajes, ya el tema de los ratios, lo estaríamos dejando de lado para saber qué es lo que estamos usando y entender que cada patología tiene un aceite diferente. Eso lo queremos dejar claro, inclusive también nosotros como agrupación hemos hecho análisis de muchos de los aceites que se venden en forma comercial, por internet, por distintas vías, en dietéticas, y muchos que tienen marcas muy conocidas no tienen absolutamente nada de fitocannabinoides. Eso para que quede claro y para que ustedes se lo puedan contar, para que no sean defraudados, porque después lo primero que decimos es el aceite no sirve, el cannabis no sirve, y sinceramente es porque lo que estuvieron tomando no tiene nada. Y al mismo tiempo también hay muchos, a nosotros nos llegan muchas cosas, muchos profesionales también que están dudando de la acción del cannabis. Nosotros tenemos muchísima cantidad de casos para mostrar, digamos, de los beneficios que da este tipo de terapia. Bueno, y acá simplemente para hablar muy brevemente de lo que es el sistema endocannabinoide, tomemos el sistema endocannabinoide como un sistema muy complejo. La función principal es mantener la homeostasis del organismo mediante la modulación de diversos procesos fisiológicos. Esto implica que de alguna manera el sistema va a estar moderando muchísimas funciones biológicas y receptores se van a encontrar, si bien hay variaciones por especie, en muchísimos lugares del cuerpo, en tejidos y células. Está identificado en casi todos los animales, desde los mamíferos más complejos hasta los filogenéticamente primitivos, como son los nidarios, ¿sí? Esto no quiero cansar mucho con esta cuestión, pero bueno, de alguna forma se encontró que a través de técnicas de inmunohistoquímica que hay receptores en todos los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, peces, invertebrados como erizo de mar, sanguijuelas, mejillones, nemátodos, y esta aparición temprana que tiene en la evolución indica su importancia biológica. De hecho, desde que se descubre el tubo neural y las primeras especies que tuvieron un tubo neural, empieza con la aparición y se descubre ahí el sistema endocannabinoide. En líneas generales no se ve muy bien, pero bueno, los receptores cannabinoides más conocidos, el receptor CB1, cannabinoide tipo 1, tipo 2, son los receptores más representativos, sin embargo también actúan sobre muchísimos otros receptores. Tenemos el GPR55, el TRPV1, que son también receptores acoplados, en el caso al igual que el CB1 y el CB2, acoplados a la proteína G. Los ligandos endógenos, lo que es la anandamida y el 2-araquidonoilglicerol, ¿sí? Y las enzimas encargadas de lo que es la degradación de estos ligandos endógenos. Como vemos de alguna forma, cannabinoides tenemos tanto endógenos como nombrábamos 2-AG y la anandamida, los fitocannabinoides, que son los que nos otorga la planta, el THC y el CBD, y bueno, el caso de los sintéticos, bastante últimamente con alguna especie de campaña en contra, ya vemos que utilizar THC puro y no utilizar extractos de planta o que tenga todos los componentes o que tenga de alguna forma THC y CBD no es bueno para la clínica porque generalmente hay muchos efectos adversos que no son regulados, ¿no? De alguna manera entre ellos se autorregulan. Todos actúan sobre los receptores o median acciones que van hacia los receptores. Bueno, una imagen de los receptores C1 y CB2, simplemente, esquemática. Los ligandos endógenos, te lo vamos a pasar bastante rápido, son sintetizados a demanda. Acá para utilizar simplemente como un ejemplo, más que nada, de que el 2-araquidonoilglicerol, que es el ligando endógeno que más se utiliza a nivel de las neuronas pre y postsináptica, a nivel de la sinapsis,
Es un mensajero retrógrado, el tipo de acción que tiene como cannabinoide, ¿sí? Es retrógrado. Se sintetizan de alguna forma los neurotransmisores en la neurona presináptica, van hacia su receptor que está en la neurona postsináptica. Esto induce la síntesis del cannabinoide, en este caso el 2-AG, que de forma retrógrada va a unirse a su receptor, que el receptor también está ubicado en la neurona presináptica y no en la postsináptica. De esa forma, al controlar diferentes mensajes dentro de la célula, citológicos que tienen que ver con el aumento, con la disminución del calcio intracitoplasmático y del potasio, van a inhibir lo que es el potencial, de alguna forma inhibir un montón de mecanismos. Esto dependiendo de en qué lugar ocurra, si es a nivel hipotalámico, si es a nivel generalmente de una unión neuromuscular, va a generar inhibición del dolor, sedación o un montón de tipos de efectos particularmente, ¿sí? Esto para aclarar, bueno, que la anandamida como ligando endógeno es un poquito más un modulador local de la señal y es generalmente la que se ha descubierto a través del contacto social. De alguna forma la anandamida es secretada a través de un estímulo de la oxitocina o de la unión de la oxitocina a su receptor, lo que difiere un poquitito con el 2-AG, pero bueno, es simplemente ejemplificativo, no queremos andar mucho en esto. Bueno, estos vamos a pasarla un poco, pero bueno, son todos los casos donde el sistema endocannabinoide de alguna forma actúa o interacciona con la enfermedad, en lo que es la modulación de la ansiedad, el estrés, condiciones inflamatorias, del dolor, efectos metabólicos como el aumento del apetito, bueno, cáncer, papel de como antioxidante y neuroprotección, acá también con la acción de los terpenos, del efecto séquito, modulación cardiovascular, función pulmonar, bueno, hay varios, ¿sí? Bueno, los usos más comunes en medicina veterinaria son muy parecidos a los usos que se dan en medicina humana. Las vías de administración que utilizamos son la tópica, con, digamos, distintos preparados que se hacen a base de la planta, inclusive también con algún componente adicional, como pueden ser algunos terpenos o alguna otra sustancia que necesitemos. La forma digestiva es, como veíamos recién a Bronco, que él la toma, lo traga directamente y hace toda, digamos, el pasaje digestivo. Y la que más usamos es la transmucosa, que es, como pasa también en humanos, frotarlo sobre la mucosa de la boca, de la encía, o nosotros lo que le decimos a nuestros pacientes, a nuestros tutores, es que les tiren el labio inferior y tiren ahí un par de gotitas o si le pueden hacer algún tipo de fricción con el dedo. Bueno, normalmente, por eso digo, las patologías en las que más se usan son las más conocidas, epilepsias refractarias. Nosotros, para que tengan idea, y a lo mejor le pasan a muchos médicos humanos también, es que nos llegan pacientes cuando ya hicieron un montón de tratamientos que no resultaron. Entonces, entre ellas, la epilepsia refractaria, como contaban las chicas de Mama Cultiva, donde en realidad tiene grandes respuestas, a veces, digamos, combinando y disminuyendo los fármacos que son más tradicionales, y inclusive a veces también dándolo como única medicación. También lo usamos en ACV, que también deja secuelas neurológicas, claro, obviamente, secuelas de moquillo, y como también se está utilizando últimamente, y fueron las grandes preguntas que tuvimos en los distintos eventos que se hicieron en Buenos Aires y en Mendoza, y seguramente pasará acá, son los problemas de conducta. Es un gran modulador de la conducta, entonces, digamos, para eso la respuesta no solamente es el cannabis, sino que vean algún veterinario que sea especialista en conducta, que se llaman etólogos, y que también proporcionan este tipo de tratamientos. Exacto. Sí, bueno, también en patologías osteoarticulares degenerativas, también los dolores muy clásicos de los perritos ya de gran tamaño o de avanzada edad, que son los dolores osteoarticulares, en el caso de la artritis, ¿no? Como efecto antiinflamatorio, analgésico, bueno, inhibiendo la sensibilidad de los nociceptores, patologías de columna también asociadas también a la edad, muchas veces a la raza, o muchas veces también por cuestiones traumáticas.
Sí, yo lo que quería comentar con respecto a esto es que los tratamientos con cannabis no son mágicos y necesitamos de un montón de factores también, digamos, que intervienen, como son el tutor, por eso nosotros necesitamos una muy buena relación con los tutores, un muy buen contacto, y todo esto que estuvimos contando hasta ahora, lo que contó Gastón, es lo que hablamos permanentemente en una consulta. Las consultas de este tipo son consultas que a veces duran 1 hora y media o 2, porque es importante, digamos, primero que hay muchas preguntas, muchas dudas, y segundo que es importante que la gente, que el tutor se vaya con un concepto definido de lo que va a ser el tratamiento y cómo va a ser el seguimiento de ese tratamiento. Exactamente. Entonces, por eso digo, hay muchos casos, como decía Gastón recién, de animales ancianos, alimentados a base de alimentos balanceados, a lo mejor de baja calidad inclusive, que generan lo que vemos permanentemente, que son animales gordos, obesos, con un sobrepeso importante, con mucho dolor articular, y que por más que le demos cannabis puede mejorar, al igual que si le damos tramadol o si le damos cualquier otro tipo de analgésico, puede mejorar, pero no va a ser, digamos, el único factor. Nosotros también hacemos mucho hincapié en todo lo que es la alimentación fisiológica, la alimentación natural, ejercicio y demás, digamos, factores que son los que tenemos que hablar siempre con los tutores de nuestros pacientes. No, exactamente, claro. Hay muchos patrones alimenticios que mejoran muchísimo la absorción de los cannabinoides y, bueno, en ese sentido también es muy importante. Así como, bueno, no esperar lo que no se puede, que hay muchas cuestiones que se pueden trabajar desde otro punto de vista y acompañar con el cannabis. Bueno, un poco más también el efecto a través del cáncer, el efecto del tratamiento del cáncer, tanto sea como acompañamiento, quimioterápico. En ese caso estamos hablando de los efectos antivomitivos, sobre todo del THC, así como, bueno, tratamientos para disminuir angiogénesis, lograr la apoptosis, autofagia, que eso detiene un poquito lo que es la metástasis de los efectos, que es un efecto normal del cáncer. Mejorar la tolerancia también al efecto de la quimioterapia, como dijimos, paliativos, un poco más de lo mismo ahí, mejorar el dolor crónico, en el síndrome de disfunción cognitiva, en los perritos sí, obviamente más viejos, aumentando el apetito, bueno, dando ante todo calidad de vida. Muchas veces hay muchas patologías que no tienen un resultado que sea, o tienen un diagnóstico que es infausto, y nosotros lo que buscamos es dar una buena calidad de vida hasta el final, sobre todo que en la medicina veterinaria, en ciertos tipos de enfermedades no tenemos los tratamientos o los alcances médicos para llegar hasta el final de otra manera que no sea con el aceite, ¿no? Sí, en este caso la llegada de la terapia canábica también nos ha permitido a nosotros tener una herramienta más para un montón de patologías que, digamos, nos era bastante difícil manejar. Muchos de los animales que llegan tienen trastornos cognitivos porque muchos son ancianos, perros, gatos que superan a lo mejor los 10, 12, 15 años, donde también cualquier otro tipo de tratamiento es nocivo. Generalmente también son animales que vienen con enfermedades asociadas, con hipotiroidismo, con diabetes, con trastornos cardíacos. Entonces es bastante difícil hacer un tratamiento que abarque, digamos, todas las patologías. Sin embargo, con la terapia canábica logramos mejorar el apetito, por ejemplo, en algunos animales que tienen tumores a lo mejor inoperables, mejorar el dolor, mejorar el humor. Hay muchísimos animales que la gente no sabe por qué, pero se sienten mejor, están más contentos, mueven más la cola. Los gatos, por ejemplo, gatos muy doloridos, que hace años yo recibí últimamente un paciente que ya estaba tomando ketamina sublingual y de esa forma no podía mejorar su dolor. Empezamos con el tratamiento de cannabis y a los 2 días me manda un mensaje la tutora diciéndome que el gato estaba haciendo vida de gato, que ya se había ido al techo. Entonces, digamos, todas son esas cosas que nos demuestran que esto funciona y que podemos ir dejando un poco de lado algunas de las drogas que se usan convencionalmente. Bueno, y esta es la gran incógnita.
Sí, estamos en eso. Justamente el motivo también que empezamos a movilizarnos, a agruparnos un poco, es también para poder de alguna forma captar un marco regulatorio para la medicina veterinaria. Estamos en esa búsqueda, ya hay para la medicina humana algo bastante encaminado, pero todavía no tenemos una forma de ingreso segura, así que estamos trabajando en eso. En realidad hay algunas placas que fueron hechas, por ejemplo esta, que fueron hechas para otras charlas y en las cuales ya estamos casi convencidos que no vamos a entrar en ninguna de esas, por eso es que pusimos un gran signo de pregunta. No queremos acá presionar a nadie, pero es la realidad. Ya estamos, digamos, tratando de buscar alguna otra puerta o ventanita por donde podamos ingresar nosotros, los veterinarios y nuestros pacientes, sobre todo, como usuarios terapéuticos de la planta. Lo que un poquito al trabajar en forma de agrupación con veterinarios canábicos argentinos, bueno, pudimos ver y pudimos alcanzar diferentes lugares, como vemos, bueno, tanto lo que sea, Mendoza, en el caso de uno de los colegas que está allá, Guille, que bueno, en muchos lugares han hecho notas y hay mucho interés también por eso, por la terapia canábica. Muchos lo estaban haciendo desde sus casas con aceites que tenían de otras ONG o de otros lugares, o aceites que compraban sin tener un material seguro. Así que de alguna manera que hay mucho interés, lo hay, ¿sí? Sí, digamos que entre las expectativas, que también las fuimos cambiando últimamente, vamos cambiando, es que se genere un marco regulatorio. Ya no sabemos cómo, pero que se genere ese marco regulatorio. Nosotros, el Veterinarios Canábicos Argentinos, está trabajando mucho sobre eso. Poder realizar el acompañamiento adecuado y duradero en el tiempo, ya que en muchas ocasiones tenemos posibilidades de discontinuar por problemas de accesibilidad. Nosotros como veterinarios sinceramente nos forzamos como grupo para que nuestros pacientes tengan los aceites. O sea, es un gran esfuerzo y una gran responsabilidad la que llevamos adelante porque empezamos un tratamiento y después los tutores no consiguen los aceites, no se consiguen los aceites adecuados, que tengan los mismos componentes que el aceite que habían tomado antes. Entonces, bueno, por eso es que nosotros estamos mostrando todo el trabajo que hacemos desde que llega el paciente hasta que le damos el tratamiento. Bueno, resta más que agradecer a todos, a todos los presentes, particularmente, a la Expo, a la Confederación Canábica, Industria Cannabis, por darnos el lugar. También vamos a estar con un stand, muy probablemente en el pabellón externo, donde, cualquier consulta, el que se quiera acercar, la podemos sacar, consulta lo que sea clínica, cuestiones que tengan que ver con el uso terapéutico en medicina veterinaria y para conocer un poco más de la agrupación también, ¿no? Y sí. Agradecer a los chicos que no están acá, particularmente nosotros somos dos representantes de un montón de colegas de todos lados, tanto sea para veterinarios canábicos argentinos fundamentalmente, que están por todos lados, y para BECRA en Rosario, que dejamos también otro pedacito ahí, y AUPAC, ¿no? Sí, eso quería comentar, que digamos tenemos compañeros desde Salta hasta Tierra del Fuego, el grupo es cada vez más grande, ya somos más de 300 veterinarios en Veterinarios Canábicos Argentinos, estamos todos necesitando un marco regulatorio para nuestro trabajo y para nuestros pacientes. Así que también le pedimos a todos los que están presentes que nos ayuden, que hagan fuerza para eso, tanto desde la parte de la medicina como de la parte industrial, porque los veterinarios y nuestros pacientes, que son, digamos, quienes van a consumir los productos, somos parte necesaria de toda esta cadena, de todos estos eslabones de esta gran cadena industrial. Así que creo que todos estamos comprometidos en esto, le agradecemos la presencia, le agradecemos la invitación y también vamos a estar presentes en la marcha del 24, a ver si entre todos juntos, entre todas las agrupaciones, todos podemos hacer fuerza para estar todos dentro del marco regulatorio y que se vea cada cuestión individual y de cada una de las agrupaciones. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Si hay preguntas, vamos a estar...